Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2, siguiendo siempre con el programa de la materia de Física 2. Vamos a ingresar ya a un nuevo capítulo, el capítulo 3, el cual está titulado como Temperatura y propagación de calor, ¿no? Ya les he enviado los apuntes de esta clase en la plataforma Moodle, ¿no es cierto? Y ahí está resumido precisamente los apuntes y espero que ustedes lo vayan a ver. O si algunos ya lo han visto, mucho mejor todavía. Entonces, vamos a empezar este tema, más antes refiriéndonos a escalas de temperatura, ¿no? Bueno, al hablar de escalas de temperatura, las escalas más conocidas en este caso son el Kelvin, el Celsius, Fahrenheit y la Rankine. Se toman en cuenta tres puntos principales precisamente para relacionar estas escalas de temperatura, ¿no es cierto? Si tomamos como referencia la escala Kelvin, el cero absoluto precisamente está en cero en esta escala. El punto de fusión del hielo se presenta para 273 grados Kelvin. El punto de ebullición del agua se presenta para 373 grados Kelvin. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe con la escala Celsius? En la escala Celsius con la escala Kelvin se relaciona en que 0 grados en Kelvin equivale a menos 273 en la escala Celsius. 273 grados equivale a 0 grados en la escala Celsius y 373 equivale a 100 grados Celsius, ¿no? Tomando en cuenta el punto de ebullición del agua. Sabemos que en la escala Celsius hierve a 100 grados, ¿no es cierto?, el agua, y el punto de fusión del hielo se da para 0 grados también Celsius. Ahora, ¿cuál es la relación que existe con la escala Fahrenheit? Hablando de Kelvin. 0 grados Kelvin equivale a menos 460 grados en la escala Fahrenheit. El punto de fusión de hielo, 273, por lo que es equivalente a 0 grados Celsius, equivale a 32 grados en la escala Fahrenheit. Y en el punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius es equivalente también a 212 grados Fahrenheit, ¿no? O equivalente a 373 grados Kelvin. Ahora, con respecto a la escala Rankine, el análisis es algo similar, pero solo que acá, si la escala Rankine empieza de 0 y Kelvin también empieza de 0, estas dos escalas, la Kelvin y la Rankine, son conocidas como temperaturas o escalas más bien absolutas, ¿no es cierto? Entonces Rankine también empieza de 0. Entonces, el equivalente a 273 grados o 0 grados en la escala Celsius es equivalente en Rankine a 492. Y el punto de ebullición del agua, que en la escala Celsius es 100 grados Celsius, ¿no es cierto? En la escala Rankine es equivalente a 672 grados precisamente, ¿verdad? Entre estas escalas es necesario conocerlas previamente antes de entrar ya al concepto del calor. Ahora, también se pueden hacer transformaciones en cuanto a estas escalas, donde, por ejemplo, si tenemos un dato en la escala Celsius, ¿no?, y queremos conocer en la escala Kelvin, directamente aplicamos esta relación. De que la temperatura en grados Kelvin es igual a la Celsius, que va a ser dato, lo sumamos 273 y vamos a tener ese dato precisamente en la escala Kelvin. O al revés, podemos decir, ¿no es cierto?, donde si tenemos un dato en la escala Kelvin y queremos saber en la escala Celsius, directamente hacemos esta operación, ¿no? La temperatura en grados, temperatura más bien en grados Kelvin, restamos 273 y vamos a saber ya su equivalente en grados Celsius, ¿no es cierto? Ahora, una relación general que se ha obtenido analizando cada una de estas escalas, es decir, de 2 en 2, por ejemplo, Kelvin con Celsius, ¿no es cierto?, Kelvin con Fahrenheit y Kelvin con Rankine, o también Celsius con Fahrenheit, Celsius con Rankine,
o también Fahrenheit con Rankine, ¿no es cierto? Se ha llegado a esta relación, ¿no? De que la temperatura en grados Celsius sobre 5 es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esto es igual a la temperatura en grados Kelvin menos 273 dividido 5. Y a la vez esto es igual a la temperatura en grados Rankine menos 492 dividido entre 9. Obviamente, para utilizar esta relación se lo hace de dos en dos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, estos dos términos, o si no, esta otra con esta otra, o si no, esta de acá con esta otra, o si no, esta de acá con esta otra, y así, de dos en dos, para obtener el resultado de una incógnita que queremos saber, ¿no es cierto? Bien, para ir aclarando este concepto de escalas de temperatura, a ver, vamos a analizar este ejemplo, ¿no? Donde la temperatura, acá indico, en grados Celsius es 34 grados precisamente Celsius, o centígrados, tal como conocemos comúnmente. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, en un día soleado, digamos, ¿no? Ahora, esta temperatura de 34 grados Celsius queremos convertir inicialmente en Kelvin. Luego queremos convertir en Fahrenheit y luego queremos convertir en la escala Rankine, ¿no es cierto? Haciendo la solución en este caso, para convertir 34 grados Celsius a la escala Kelvin, les vamos a hacer uso de esta relación de acá, ¿no es cierto? Donde la temperatura en grados Kelvin, dijimos, es igual a temperatura en grados Celsius más 273. Entonces, como este dato ya es conocido, simplemente vamos a reemplazar acá, ¿no es cierto? Y luego sumamos más 273, donde la suma de 273 y 34 da precisamente 307 grados Kelvin. O sea, es decir, de que 34 grados Celsius también es equivalente a 307 grados Kelvin, ¿no es cierto? Ahora bien, esta misma temperatura de 34 grados Celsius vamos a convertir ahora a Fahrenheit, ¿no es cierto? Es decir, a esta escala. Entonces, para ello vamos a acudir a la relación general, a esta relación que nos dimos, ¿no es cierto? Donde esta vez vamos a elegir temperatura en grados Celsius y temperatura en grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, elegimos temperatura en grados Celsius sobre 5 igual a temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido 9. Ahora bien, de esta relación lo que queremos despejar es la temperatura en grados Fahrenheit, puesto que temperatura en grados Celsius es dato, ¿no es cierto? Entonces, haciendo este despeje, fácilmente notamos de que temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9/5 o temperatura en grados Celsius, pero más 32, ¿no es cierto? Entonces, como temperatura en grados Celsius es un dato conocido, 34 grados Celsius, lo que vamos a hacer es directamente es reemplazar por 34. 9/5 por 34 más 32. Si ustedes tienen una calculadora cerca, hagan esta operación, ¿no es cierto? Y nos va a dar 93.2 grados Fahrenheit. O sea que 34 grados Celsius también es equivalente a 93.2 grados, pero en la escala Fahrenheit, ¿verdad? Ahora bien, finalmente vamos a convertir esta misma escala de 34 grados Celsius, pero ya esta vez en la escala Rankine, ¿no? Para ello nuevamente vamos a acudir a la relación general, esta vez eligiendo temperatura en grados Celsius, ¿no? Con temperatura en grados Rankine, ¿no es cierto? Entonces, eligiendo aquello vamos a tener temperatura en grados Celsius sobre 5, esto es igual a temperatura en grados Rankine menos 492 dividido entre 9. De forma similar al que hicimos en el anterior inciso, si bien temperatura en grados Celsius es dato, queremos saber ahora la temperatura en grados Rankine, ¿verdad? Despejamos temperatura en grados Rankine, 9 pasamos al otro lado a multiplicar, vamos a tener 9/5 temperatura en grados Celsius más 492. Ahora, como temperatura en grados Celsius es dato, ¿no es cierto? Una vez más acá, es 34 grados, ¿no? Si pasamos por 34, sumamos más 492, y haciendo esta operación nos va a dar 553.2 grados. O sea, también 34 grados Celsius es equivalente en grados Rankine a 553.2 grados.
Esa es la forma entonces como se van transformando estas escalas de temperatura de una escala, por ejemplo, que tenemos como dato, vamos a decir, ¿no es cierto?, una cierta temperatura llevar a otro, ¿no? Entonces, repito, esta relación es bien importante para realizar esta transformación, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, también, si vamos a hablar de calor ya directamente, antes de entrar al concepto del calor, nos vamos a referir a la parte de dilatación. Ustedes deben saber de que cuando aumenta la temperatura de un cuerpo, ¿no es cierto?, este cuerpo precisamente sufre una dilatación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de dilatación lineal, ¿no?, considerando de que en este caso se tiene, qué sé yo, una cierta varilla de una cierta longitud L, el inicial, vamos a indicar, ¿no es cierto? Y si conocemos, en este caso, esta constante alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal, y además el delta T. ¿Qué es el delta T? El delta T simplemente es la diferencia entre la temperatura final y nuestra temperatura inicial. Y conociendo el coeficiente de dilatación lineal de un determinado material, ¿no es cierto?, ya podemos saber la nueva longitud que va a tener esa varilla, por ejemplo, ¿no? Y esta es la formulita que se utiliza. O sea, esta L significa longitud final, esta L sub 0, longitud inicial, y acá en paréntesis 1 más alfa es el coeficiente de dilatación lineal, la cual está en tablas, ya está tabulada por si acaso para diferentes materiales, y este delta T no es nada más que la diferencia de temperaturas, ¿no? Para aclarar aquello, vamos a analizar este ejemplo, donde acá indico un alambre de cobre, ¿no? Este alambre de cobre, dado inicialmente de esta forma, ¿no es cierto?, vamos a considerar de que su longitud inicial L sub 0 es 120 metros, ¿verdad?, a una temperatura T sub 0. Esta temperatura T sub 0 vamos a tomar en cuenta que es 20 grados, o sea, la temperatura ambiente, ¿no?, de este alambre. Asumimos un alambre, ¿verdad? Ahora vamos a aumentar la temperatura de este alambre, en este caso de 20 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Imagínense, en esta situación estaba a 20 grados Celsius y ahora acá ya se encuentra a 100 grados Celsius. Lo que se quiere calcular es la longitud que aumentó. O sea, como estamos hablando de dilatación, acá al transferir calor a este alambre, ¿no es cierto?, obviamente va a ocasionar de que aumente la longitud precisamente de este alambre de cobre, ¿no? Entonces, queremos hallar este delta L, la longitud que aumentó, ¿no es cierto? Pero antes de hallar el delta L, tenemos que hallar la longitud final, ¿no?, de este alambre, a esta temperatura ya, ¿no es cierto? Y una vez que tengamos el dato de esta longitud final, ¿no?, la cual se puede calcular, mientras esa diferencia de la L o la longitud final menos la longitud inicial, ya vamos a saber el valor de la longitud que aumentó. Pero también por otro lado, en tablas va a ser posible hallar en este caso el coeficiente de dilatación lineal del cobre, ¿no? Buscando en tablas es 16 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Hay que hacer notar también de que este valor de alfa es bien importante para este análisis. Por ejemplo, no es lo mismo la densidad, en este caso, es decir, el coeficiente de dilatación lineal del cobre, por ejemplo, con el del acero. Sabiendo que el acero es más resistente, seguramente ese valor va a ser diferente, obviamente, en este caso, al del cobre, ¿no es cierto? Analizando aquello. Ahora bien, acá la pregunta es calcular la longitud que aumentó, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, más antes vamos a calcular la longitud, en este caso L, esta longitud final, ¿no? ¿Cómo calculamos? Acá tenemos la formulita, la hemos mostrado, ¿no es cierto? Acá estoy copiando de nuevo. Longitud final es igual a L sub 0, 1 más
el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la variación de temperatura. Ahora, para poder reemplazar directamente en esta relación, ¿no es cierto? Vamos a hallar el valor de delta T. Pero delta T, ¿a qué es igual? Es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no es cierto? Pero como tenemos estos datos, acá está, ¿verdad? Lo que vamos a hacer directamente es reemplazar 100 grados Celsius, es la temperatura final, menos 20 grados Celsius, la temperatura inicial. Bueno, esta diferencia nos da directamente 80 grados Celsius. Entonces, con este dato que ya tenemos y también con el dato del coeficiente de dilatación lineal, ya va a ser posible hallar el valor de L, ¿no? En este valor de L vamos a poder calcular reemplazando datos, ¿no es cierto? Y de esa forma hallar esta nueva longitud. A ver, entonces, por lo tanto, decimos, ¿no? L va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a L sub 0, pero L sub 0 es 120 metros, ¿no? Vamos a multiplicar con 1 más el alfa, que es el alfa, es el coeficiente de dilatación lineal. En este caso copiamos 16 por 10 menos 6 sobre grados Celsius. ¿Es cierto? Indicamos 1 sobre grados Celsius, ¿verdad? Ahora bien, pero a la vez nos indica de que está multiplicado por el delta T. Este delta T, tal como acá hemos hallado en esta relación de temperaturas, directamente es 80 grados Celsius. ¿No es cierto? Entonces acá haciendo esta operación, donde más antes vamos a eliminar grados Celsius con grados Celsius. Y este resultado de la L nos va a dar en metros, ¿no? Nos va a dar en metros de unidad. Si ustedes tienen cerca una calculadora, a ver, hagan esta relación, vayan calculando. ¿Cuánto les dará? Entonces, haciendo este cálculo, ¿verdad? Vamos a llegar a 120, les repito, ustedes también pueden hacer 120, ¿no? Pero también acá nos da 120, 153 metros. 120,153 metros. Esa es la nueva longitud, ¿no es cierto? Entonces, conociendo esta longitud final, decimos, por lo tanto, ¿no? El delta L que queremos calcular, o sea, la longitud que aumentó, simplemente va a estar dada por la diferencia de la longitud final menos la longitud inicial, ¿verdad? Delta L. La longitud final que hemos calculado es 120.153 metros, ¿no? Y vamos a asociar en este caso por la longitud inicial, el L sub 0, el cual tenemos 120 metros. Entonces, haciendo esta diferencia, notarán que va a ser 0,153. Esta es la longitud que aumentó, ¿no es cierto? En 120 metros. Ahora, para entender mucho mejor, transformándolo 0,153 metros a centímetros, ustedes notarán de que directamente va a ser 15.3 centímetros. ¿De acuerdo? O sea que en 120 metros, ¿no es cierto? Hay un aumento de 15.3 centímetros. Debido a que este alambre de cobre, ¿no? Que inicialmente estaba a 20 grados Celsius, ¿no? Aumenta la temperatura de este alambre y hasta 100 grados Celsius, pero eso va a ocasionar de que sufra, o más bien, va a ocasionar en este caso, de que su longitud aumente un delta L. Y ese delta L, lo estamos calculando acá, es 15.3 centímetros. ¿De acuerdo? Depende mucho también del material con el cual estamos
tratando, ¿no? En los apuntes que les he enviado, he incluido una pequeña tablita donde están estos coeficientes de dilatación lineal, ¿no? Está para el aluminio, está para el material zinc, también está, por ejemplo, para acero y para otros materiales más. Por ejemplo, si acá no fuera el cobre, por ejemplo, fuera aluminio, seguramente vamos a hallar valores o un valor diferente. No va a ser el mismo. Y si fuera acero, ¿no es cierto? También nos va a dar otro valor. O sea, depende en muchos casos, ¿no es cierto?, de este valor del coeficiente de dilatación lineal. ¿No es cierto? Bien. Por otro lado, vamos a referirnos también a dilatación superficial. O también relacionado con áreas. ¿No es cierto? Entonces acá coloco como subtítulo dilatación indico superficial. ¿No? Dilatación, en este caso, superficial. Acá, en forma similar, ¿no? Si inicialmente acá se tenía una lámina, supongamos de una área, indico A sub 0, estoy hablando de una lámina, ¿no? Está a una temperatura, vamos a indicar temperatura T sub 0. Ahora, ¿qué tal si aumenta la temperatura de este material, de esta lámina? Entonces, al aumentar la temperatura, vamos a notar de que va a aumentar precisamente su área, ¿no? Más o menos de esta forma, algo así, ¿no es cierto? Donde esta nueva área podemos representar con una área A final, ¿no es cierto? Pero llegando a una temperatura T también. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la fórmula que se utiliza para hallar esta área final, digamos, ¿no? Una vez que existe un aumento de temperatura. Fíjense, esta área, la área final, se puede hallar con la relación de área A sub 0, ¿no es cierto? 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la variación de temperatura. Esta es la fórmula que se utiliza ahora, ¿no es cierto?, para este tipo de dilataciones, hablando de áreas. Acá nuevamente alfa es el coeficiente de dilatación lineal, y acá ya participa, en este caso, este valor de 2, ¿no es cierto? Esta formulita está deducida en los apuntes que les he enviado mediante la plataforma Moodle. Entonces les aconsejo que lo vean, ¿no es cierto?, para que ustedes se convenzan de que la deducción para allá de esta área final se representa precisamente de esta manera. ¿De acuerdo? Bien, ahora para aclarar esta formulita voy a resolver un ejemplo, el cual está dada de la siguiente forma, ¿no? A ver, voy a desarrollar en este otro lado. Esta vez hablando ya de áreas, ¿verdad? A ver, más antes voy a tomar en cuenta una rueda, bueno, más o menos algo así, ¿no es cierto? Represento una rueda, ¿no? Acá para aclarar. Esta es una ruedita. Esta rueda vamos a conocer su diámetro, ¿no es cierto? Vamos a conocer su diámetro, indico diámetro D en este caso. Está a la temperatura, esta ruedita, una temperatura ambiente, vamos a indicar T sub 0, ¿no es cierto? Vamos a asumir de que la temperatura a la cual está es 15 grados Celsius, o sea, a la temperatura ambiente, digamos, ¿no? 15 grados en este caso Celsius. Por otro lado, se va a conocer el diámetro, ¿no? El diámetro medido en esta ruedita
Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que sea 30 centímetros. ¿No es cierto? Ahora bien, vamos a tomar en cuenta luego una llanta. Bueno, aquí se presentó una llanta, ¿verdad? El cual lo vamos a representar de la siguiente forma. Bueno, algo así más o menos, ¿no? Y con un diámetro interno de esta manera, ¿no? Esta es una llanta, ¿verdad? Y acá tiene un diámetro interno, donde también va a ser posible calcular o medir este diámetro interno. Lo llamaré en este caso D sub 0. ¿No es cierto? A la vez vamos a tomar en cuenta de que esta llanta, ¿no es cierto?, está a una temperatura, indicaremos también T sub 0, o sea, la misma temperatura ambiente en este caso, ¿no?, que es de la rueda. Por otro lado, vamos a tomar en cuenta de que esta llanta, ¿no es cierto?, es de material, indicaremos acero. ¿No es cierto? Ahora, por otro lado, también vamos a tomar en cuenta el dato de del diámetro, ¿no? Es decir, del diámetro, en este caso, T sub 0. Esta medida. ¿No es cierto? Esta medida es equivalente, vamos a indicar, a 29.96, hablando en centímetros. ¿No? Además, otro dato que acá vamos a agregar es el coeficiente de dilatación lineal precisamente del acero, ¿no? Buscando en tablas, esta dilatación lineal del acero, en este caso está dada por 11 por 10 elevado a la menos 6, 1 sobre el grado Celsius. Por si acaso este dato ya está tabulado, les repito, ¿no? Ya está en tablas, ¿no? Los cuales han sido hallados, obviamente, en forma experimental y en laboratorio. ¿No es cierto? Ahora bien, lo que se pretende calcular en este problema es lo siguiente. ¿A qué temperatura? Nos planteamos esta pregunta. ¿No es cierto? ¿A qué temperatura indicamos? ¿No? ¿A qué temperatura decimos debe calentarse la llanta? Debe calentarse, indicaremos, la llanta, ¿no es cierto? Es decir, este elemento, esta llanta, diremos, para que pueda entrar, indicaremos, para que pueda, digamos, entrar, digamos, ¿no? En este caso, entrar, decimos, obviamente, en las ruedas, ¿no? En la rueda. En la rueda, preguntamos. ¿Perdón? Acá de lo que se trata es calcular la temperatura final de esta llanta. Vamos a calentar esta llanta, no esta rueda, ¿no es cierto? Entonces acá agregamos calor a esta llanta y la pregunta es, ¿hasta qué temperatura debe calentarse? Inicialmente está a una temperatura de 15 grados Celsius, ¿no es cierto? Va a ir calentándose, va a ir dilatándose la llanta, ¿no es cierto? Y queremos que, fíjense bien, ingrese directamente acá a la ruedita. Lo encajamos y entretujimos, ¿no? Es para ello, ¿hasta qué temperatura calentamos? Les repito, esta llanta. Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Bien, haciendo la solución de este problema, ¿no es cierto? Y para aplicar esta relación que nos hemos dado, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular inicialmente las áreas, ¿no? Ustedes recordarán de que el área, en este caso de una circunferencia, ¿no es cierto? Esta área, ¿no? De una circunferencia está dada con el pi cuartos, ¿verdad?
¿no es cierto? Con el pi cuartos, ¿verdad? En este caso, el diámetro al cuadrado, ¿no? Esta es la formulita que se utiliza para hallar el área, ¿no? De una circunferencia, ¿no es cierto? Ahora bien, inicialmente vamos a empezar con la rueda. ¿Cómo hallamos su área? Entonces, para hallar el área de la rueda, ¿no es cierto? Vamos a utilizar esta fórmula que precisamente nos hemos planteado, donde esta área A, ¿no? Va a ser igual al pi cuartos, ¿verdad? Tomando en cuenta esta formulita. Ahora, ¿cuál es su diámetro? Su diámetro en este caso estamos indicando que es 30 centímetros. Pero 30 centímetros elevado al cuadrado, ¿no? Ustedes pueden realizar este cálculo. Recuerden de que esta pi es la constante matemática, es el 3,1416, ¿no es cierto? Y dividiendo entre 4 y multiplicando por 30 centímetros al cuadrado. Este resultado nos va a dar en centímetro cuadrado. Ustedes pueden realizar ese cálculo, ¿no? ¿Cuánto les da? 706.86. Vayan comprobando ese valor. 706.86. ¿No? Pues, por lo tanto, esta área de la ruedita estaría representada precisamente con este valor. ¿De acuerdo? De forma similar, procedemos en este caso a ¿verdad? Nos referimos a la llanta, ¿no? Pero para la llanta, vamos allá de esta área, ¿verdad? Llamaremos una área A sub 0. ¿Sí? Les repito. Esta área de acá vamos a llamar una área A sub 0, mientras que toda esta área de este estamos hablando de área A. ¿A qué es igual esta área A sub 0? De igual forma vamos a aplicar esa formulita, como tiene también forma circular, ¿no es cierto? Aplicamos el pi cuartos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el diámetro? El D sub 0. Acá están los datos, 29.96 centímetros. Entonces, vamos a copiar 29.96 centímetros. Y le vamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, haciendo esta operación, ustedes también pueden hacer esta operación. ¿Y cuál es el resultado al cual vamos a llegar? ¿No? Este resultado es 704. A ver, vayan modificando ustedes también. 704, ¿no es cierto? Punto, indicaremos, en este caso, 97, ¿verdad? 97 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera ya tendríamos calculadas las dos áreas, ¿no? El área de la rueda y también el área de esta parte circular con diámetro interno de esta llanta, ¿no? Bien, entonces una vez que tenemos ya calculada estas áreas, vamos a hacer uso de la fórmula que ya conocemos, ¿no es cierto? Indicamos entonces de la relación, de que el área final es igual a la inicial, ¿verdad? Acá 1 más 2 veces el alfa multiplicado por el delta. ¿Entendés? Ahora bien, ¿cómo hallamos la temperatura final? Si vamos ordenando acá, ¿no? Es decir, A sub 0 lo paso al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Y vamos a tener 1 más 2 veces, en este caso el alfa, o sea, el coeficiente de dilatación lineal. Estamos hablando del A0, multiplicado por la variación de temperatura. ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a hallar más antes, en este caso, es, vamos a hallar más antes el delta T, ¿no es cierto?
Entonces, hallando el delta T, en este caso, directamente va a estar dada por la relación, a ver, acá el área, acá a sub 0 menos 1, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 2 alfa multiplicado por el delta T, ¿no? Entonces decía, hallando más antes el delta T, ¿no? A ver, despejando en forma directa, el delta T va a ser igual, a ver, ¿a qué? Va a ser igual en este caso al área final menos área inicial menos 1, ¿no es cierto? Dividido entre 2 veces, en este caso, el área. ¿De acuerdo? Bien, entonces, haciendo esta operación, ¿no? Para hallar delta T, más los resultados que vamos a obtener. A ver, el resultado al cual vamos a llegar va a ser la siguiente, ¿no? Si de acá menos 1, entonces directamente reemplazamos datos. Ese delta T va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al área, área A, en este caso estamos hablando de 706.86, 706.86, ¿no es cierto? Estamos hablando en centímetros cuadrados. Vamos a dividir entre el A sub 0, que es 704, ¿verdad? .97, también en centímetros cuadrados. Y luego vamos a, en este caso, restar el menos 1, ¿verdad? Y luego dividir entre 2 veces, en este caso, el coeficiente de directriz lineal, estamos hablando de la CO, de 11 por 10 elevado a la menos 6,1 sobre grados Celsius. Entonces, de esta operación, ustedes también pueden hacer, vamos a hallar del delta T, ¿no es cierto? Enseñando el delta T, ustedes también pueden hacer esta operación, les repito. Vamos a hallar un resultado que nos va a dar 121.53 grados Celsius. ¿Sí? Ahora bien, entonces, una vez que se tiene este valor, pues por lo tanto decimos este delta T. Hemos indicado que es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y de acá despejamos temperatura final. Esto va a ser igual al delta T más el T sub 0, ¿no? Entonces, empezando datos, delta T es 121.53 grados Celsius. Y vamos a sumar más el 15, ¿verdad? La temperatura ambiente, 15 grados Celsius, ¿no es cierto? Y haciendo esta suma, vamos a tener un valor de 136. Indicaremos 53 grados Celsius. Entonces, esta temperatura debe llegar esta llanta, ¿no? Jóvenes, vamos a hacer un breve descanso de unos 15 minutos, ¿no es cierto? Y luego vamos a continuar. Bien, permiso, por unos instantes.